Vamos a hablar de impuestos. Guillermo Poch. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo andás? Buen día, Eduardo. No por Guillermo, no lo digo por él, ¿eh? No, es tributarista. Guillermo, no nos vas a poner nerviosos, ¿no? No, pero el tema es el impuesto a la herencia. A ver, contanos un poquito, porque en principio tengo entendido que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires ya se aplica. Así es, en Provincia de Buenos Aires a partir de 2011 se está aplicando el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y ahí hay que entender que no únicamente las herencias están grabadas, sino cualquier transferencia a título gratuito. Quiere decir que una donación está alcanzada y también si a una empresa se le condona algo, no sé, una deuda, también quedaría alcanzado por el gravamen. O sea, es más amplio que la denominación que le estamos dando, que es el impuesto a la herencia. Es mucho más amplio. No es solamente, bueno, mamá y papá nos dejó una casa y ahí, eso sí, pero también, por ejemplo, acciones de una pyme. Totalmente. Todos los bienes que alguien recibe a título gratuito, sea una empresa o sea una persona, va a tener que tributar este gravamen que de alguna manera a través del consenso fiscal que se firmó recientemente, las provincias, entiendo, van a empezar a implementar a lo largo del año. Ahora, Guillermo, esos bienes ya tributan. O sea, Claro. vos ya tributás bienes personales, sí, está bien, vos ya estás tributando distintos impuestos, etcétera. ¿Cuántas imposiciones tenés? ¿Doble, triple? Mirá, sí. De implementarse el impuesto a la herencia, o sea, vas a tener tres imposiciones. Una, cuando generás ese flujo de riqueza, o sea, ganaste plata en un sueldo, estás pagando impuesto a las ganancias. Muy bien. Después, llega fin de año, pagas bienes personales. Sí. Y una tercera vez vas a pagar cuando transfieras los bienes. Esto es inédito, solo pasa en Argentina, porque en otros países en general se aplica tal vez el impuesto a la herencia y no el impuesto al patrimonio hacia los fines de año, como sucede en Argentina. O sea, son muy poquitos países o en casos excepcionales en donde se aplica un impuesto al patrimonio en fin de año y a su vez al momento del fallecimiento del sujeto. Guillermo, si yo le llego a transferir mi casa, ¿no?, a mi hija antes de morirme, ¿dejo de pagar este impuesto? Lo va a pagar ella. ¿Igual? Lo va a pagar ella. Qué mala madre. Igual. O sea, Pobrecita. todo lo que uno... No, al contrario. No, va a pagar ella el impuesto y vos no. Ok. Lo paga ella. O sea, acá en Argentina, en otros países, quien lo paga es quien muere. En Argentina, ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, quienes reciben los bienes a título gratuito pagan. Y cualquier tipo de bien, decían acciones, un auto, una casa, un crédito... todo terminás pagando de lo que estás recibiendo a título gratuito. Y acá, y hoy, ¿quién lo paga? ¿El que muere? No, en Argentina lo paga quien recibe los bienes. Por eso, igual, si yo le transfiero antes de morirme, Lo paga ella. igual lo paga. Totalmente. Ok. O sea, todo lo que recibís gratuitamente, Bien. tenés que estar pagando. Bueno, vos hablaste y quedó así al pasar, tema deudas, se hereda también. O sea, vos pagás el impuesto de una casa por su total, pero no, y encima tengo que seguir pagando la casa, por ejemplo. Sí, o sea, vos ahí lo que estás recibiendo en definitiva es aunque no lo haya terminado de pagar, yo también pago el impuesto por el total. Sí, o sea, lo que todo el bien que recibe, o sea, como decir el activo en términos técnicos, o sea, vos recibiste la casa, tenés que estar tributando por ello. Ese es y lo tenés que considerar a la evaluación del bien en ese momento. Muy bien, pero si yo recibo, a ver, el valor del inmueble es $1.000.000, perfecto, pero 500.000 todavía están en hipoteca, ¿yo pago por el millón o por 500.000? No, sobre el millón. Es una cosa de loco. Es confiscatorio. Y de alguna manera sí, o sea, alguien va a poder, o sea, siempre está abierta la posibilidad en materia tributaria de iniciar una acción judicial. El tema, ahí siempre hay que estar analizando, es la relación costo-beneficio. Esa es lo que siempre uno tiene que estar teniendo en cuenta. Claramente alguien podría argumentar de que haber pagado bienes personales a lo largo del tiempo, más el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, absorbe una parte importante del patrimonio, con lo cual habría alguna posibilidad de reclamar esa inconstitucionalidad por algo que lo voy a decir muy técnico para que después la gente lo pueda hablar, como recién hablaban vinculado al COVID, de alguna manera es confiscatorio, me absorben una parte del patrimonio a través de los impuestos, una parte importante. ¿Vos pagás, la persona es quien paga o el inmueble, en caso de ser un inmueble? No, en este caso son las personas y es la sumatoria de todos los bienes. O sea, yo recibo una casa gratuitamente, más recibo un auto gratuitamente, sumo los dos
importes y de ahí se conforma lo que nosotros decimos técnicamente la base imponible y aplicamos la alícuota. Así es como es la dinámica para calcular este impuesto. Bueno, y en caso de ser persona jurídica, a ver, ¿sabés qué estoy haciendo, no? ¿Qué? Estoy buscando la trampa. Claro, estoy yo también. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Yo también te Guillermo? busqué la trampa. O sea, todos buscamos tratar, y sí, ¿qué querés que te diga? Y sí. Entonces digo, si en vez de, donar, volvemos al caso de Mariana, a su hija, se lo dona a una empresa que puede tener algo que ver con su hija, ¿ahí se paga igual? Sí, o sea, el gravamen inclusive hay algo que es ahí interesante. es persona jurídica, ¿entendés? Claro, O sea, bueno, ¿qué hacemos ahí? A ver. Ahí hay algo interesante, Eduardo, y los voy a poner nerviosos. Hay todas presunciones que en determinados momentos se puede configurar el impuesto, aun cuando uno está tratando de realizar un acto a título, llámese, no gratuito. Entonces, hay que tener cuidado de que si uno estaba haciendo una planificación, hacerla de manera correcta, porque la norma contempla muchas situaciones para evitar esas trampas que vos decías, Eduardo. O sea, el gravamen está bien pensado. Bueno, intento evitar eso. Yo quisiera saber cómo hacen, vos lo sabés muy bien, una Argentina donde la informalidad crece. Y en esa informalidad hay gente que tiene vehículos, que tiene propiedades, que tiene, digo, ¿cómo hace si su vida comercial empresaria es informal, cómo hace para tener estos bienes? Y con estos impuestos cada vez va a crecer más la informalidad. Guillermo. Bueno, ahí una de las cuestiones, y siempre acá voy a ir un poquito para atrás para que se entienda. Lo peor que puede hacer el Estado es poner al contribuyente en una situación que lo obligue a la informalidad. Hay que entender que cuando los gravámenes son muy altos, o se paraliza esa actividad porque ya deja de ser rentable, o se pasa a la informalidad. Bueno. Entonces, esa informalidad es lo peor que le puede pasar al Estado. De ahí que nosotros desde la faz técnica y profesional decimos, estamos ya en un punto muy alto de tributación, con lo cual no conviene. Y de alguna manera es una tarea del fisco que le corresponde para aquellos que estuvieron en la informalidad y adquirieron los bienes, encontrarlo. Pero de nuevo, acá la dirigencia política tiene que, y esto que ustedes dicen es muy importante, hay que evitar que la gente vaya a la informalidad por una alta carga tributaria. Para eso, ¿sabes qué? Del otro lado están diciendo de todo, yo ya lo imagino. Por eso la gente atrapa esto. Lo lamento por el Estado. Lo lamento por quienes mal administran el Estado. Lo lamento por quien malgasta nuestro dinero. Además, ¿qué hace el que hagan Estado? como Paraguay, que tiene 3 impuestos. ¿Qué hace el Estado con nuestro dinero? ¿Qué hace? ¿Qué nos da salud? No es Guillermo acá el culpable, pero digo, pero claro. Técnicamente está bien lo que vos decís. Tiene que ser eficiente el ente recaudador. Pero el tema es que ya quienes aportamos, hasta acá. Sí, hay un hasta estudio, acá te diría. Hay un estudio que está ahora en los medios periodísticos, que el 50% de los ingresos de una familia tipo están de alguna manera asignándose al Estado a través de impuestos. Y eso, o sea, hay muchos estudios que muestran que la Argentina hoy en la región está, después de Brasil, segundo cómodo en la tabla, y estar en la tabla de impuestos en la parte de arriba no es conveniente. Yo tengo la duda es, si hoy se hace esa donación o transferencia o herencia, y esta ley todavía no está vigente en el resto del país, más allá de la provincia de Buenos Aires, ¿puede venir el Estado y decirme mañana, no, mira, a vos te lo transfirieron hoy, yo ahora tengo esta ley, vení para acá y pagame? ¿Lo pueden hacer retroactivo? La norma, a ver, va a ser, primero es una norma a título provincial, quiere decir que tendría que la provincia ser cada una de las provincias es la que lo tendría que poner en vigencia. Si eso sucediese, uno tendría muchas posibilidades de ir a plantear que es improcedente esa irretroactividad de la norma, diciendo el término técnico. Está mal, o sea, ir a cobrar un gravamen de manera anterior a que algo haya sucedido. O sea, apuremos a heredar ahora. Exactamente, la audiencia ahora, Mariana, que preguntaba recién, apurate ahora, Mariana, y si la propiedad no está en provincia de Buenos Aires, para Paloma, empezá a hacer los trámites ahora. Sí, es probable. Ahí uno puede hacer anticipos de herencia, y lo que uno tiene que tener presente es que hay dos formas de que las cosas quedan grabadas. Una por la ubicación del bien, como decíamos, el caso de la casa de Mariana, y otra es si la persona reside en la provincia de Buenos Aires
y recibe un bien de Santiago del Estero, va a estar tributando porque esa persona que recibe el bien está en Provincia de Buenos Aires. Ah, claro, esto es clave. Ahí está, hay que cambiar, pero entonces, si sos bonaerense, primer punto, cambia el domicilio. A capital. A capital. Sí. Y segundo, si te van a donar una propiedad, un auto, lo que sea que te vayan a regalar, donar, como le quiera decir, que no esté en provincia, asegúrate que tampoco esté radicado en provincia. Ahora, ¿sabés, Guillermo, vos sonaste, Tucu, vos sonaste. ¿Sabés, Guillermo, por qué esto genera tanta atención? No porque uno esté desesperado por pagar el impuesto, todo lo contrario. O sea, cada vez que hablamos de temas impositivos, todos estamos atentos, pero no porque quiero pagar, sino es todo lo contrario. Bueno, Guillermo. pero ¿por qué no queremos pagar, Porque Eduardo? sabemos que se malgasta, no es porque somos mala gente, ya pagamos sino porque se malgasta. Exacto, porque hay lugares en el mundo que son altísimos los impuestos. Sí, pero todo vuelve. Pero tienen un nivel de vida en el que no tienen que aportar nada más que eso. No necesitas prepaga, no necesitas seguridad privada, no necesitas escuela privada. No Contame, necesitas Guillermo, todo privado. ¿Se va de mucho? A ver, en Argentina... O sea, si la informalidad crece, sí, pero vos notás que esta es una conversación normal en tu despacho, es decir, ayudame a evadir, no a pagar todo lo que corresponde. En general mis clientes no, y uno lo que sí ahí tiene que entender es que la norma otorga muchos beneficios. Lo que hay que es aplicarlos, y acá ahí es importante entender, o sea, la planificación es pagar lo que realmente se debe desde un punto de vista legal. Hablar de planificación fiscal no es hablar de evasión. La norma contempla muchos beneficios. De hecho, uno encuentra en las normas exenciones. Si uno quiere no pagar bienes personales, tiene la posibilidad de comprar determinados activos. O sea, hay muchas situaciones que dan en la norma. Guillermo, pero o si en ganancias, por ejemplo, digo, puedo desgravar esto y termino hecho y no pago, por ejemplo. Claro, pero el problema, Guillermo, es que muchas veces en Argentina el que se retrasa, no paga término, evade, siempre termina beneficiado porque tenés cada tanto, bueno, vamos a hacer un blanqueo fiscal o vamos a hacer una moratoria. Si evade no, ojo, Tucu. Si evadí vas preso. El blanqueo de capitales fue una evasión. No, bueno, pero sí, si vos... en ese caso sí. No, porque es dentro de la ley. Si vos haces la presentación... Pero es una ley. A ver, hacen normas para gente que tenía dinero ilegal. Lo demás no es para una blanquearlo. ley. Evadir no es una ley. En ese caso hacen una ley especial para gente que estaba evadiendo de dinero. Está bien, que no pero tenía. es una ley, no está fuera de la ley. En cambio, evadir esa persona estuvo fuera de la ley durante mucho tiempo. Le hicieron una ley especial para que entrara dentro de la ley. Y el que estuvo durante todo el tiempo tributando... Para que entrara capitales. Guillermo, en el común de la sociedad y en el llano y del llano hacia abajo, lo primero que hace la gente es ir y pagar. Ahí es donde tenemos que prestar atención porque es donde más duele, donde más pesa, ¿no? Sí, ahí hay que entender, o sea, la evasión, o sea, es difícil de medir porque, como les dije inicialmente, lo peor que le puede suceder al Estado es que la gente se pase en la informalidad porque ahí el Estado pierde noción de parámetros, de controles, o sea, es lo peor que puede pasar. Hay que entender que la recaudación, de alguna manera importante, se concentra en pocas empresas, o sea, la recaudación en Argentina... Hay que entenderla que se recauda mayormente en las grandes empresas y después se va trasladando por las formas de gravámenes tipo el IVA que lo termina pagando el consumidor final, pero está todo muy concentrado. O sea, puede haber evasión, en todos los países lo hay, en la Argentina se sabe que es alto, pero ahí lo que tiene que trabajar la dirigencia política es no premiar a la informalidad por elevar mucho los impuestos. Para ser claros, es en la medida que subo los impuestos, que subo la carga tributaria, estoy premiando a la gente por pasarse en la informalidad. Sí, señor. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Y castigando al que paga. Y castigando al que paga porque lo tengo en el radar. O sea, y eso hay que evitarlo. Contame lo siguiente. Pagás ganancias. Sos responsable de cripto, independiente, pagás ganancias. Tengo que pagar anticipo del próximo año. O sea, pago ganancias más y el anticipo de lo que supone el fisco que yo voy a facturar. Supone que voy a facturar lo mismo que este año, entonces dice, bueno, anticipe el próximo año. ¿Qué pasa si se da la inversa? Bueno, yo iba a facturar, creen que voy a facturar lo mismo, pero facturé menos. ¿Ese dinero vuelve? Ese dinero, hay posibilidades, todas las normas lo contemplan, o sea, sea en el ámbito nacional o provincial, porque esto también sucede. Esto es algo que se llama pagos a cuenta. Esos pagos a cuenta es, yo estoy anticipando lo que tendría que pagar a futuro.
En general, las normas contemplan la posibilidad de uno, en el caso de ganancias, de reducir los anticipos inclusive a cero. O sea, las propias normas, en el caso de los pagos a cuenta, contemplan la posibilidad de que yo atenúe o directamente deje de pagar ese anticipo si yo estoy sabiendo de que el año que viene no voy a tener el nivel de ingreso similar a lo que tuve. Para eso tengo que demostrarlo. Hay que demostrarlo, claro, y hay que ir haciendo estimaciones de manera constante. Apareció, no es impuesto, pero el aporte de la riqueza, ¿no? Este año pasado. Ahí también se generó toda una situación de decir, pero perdón, yo ya estoy pagando. ¿Vos crees eso fue un impuesto? ¿Eso fue un aporte? Fue impuesto, porque te dijeron, sí o sí, lo tiene que aportar. O sea que, en definitiva, ¿qué decís vos? Mira, te voy a contestar desde una manera técnica, o sea, trató de evitarse la denominación de tributo o de gravamen, pero en los hechos claramente era un tributo, era un gravamen, o sea, estaba impuesto más allá del nombre. Y acá hay que entender que las cosas son por lo que son y no por cómo se las quieren llamar. O sea, yo a veces puedo decir, bueno, esta renta no es renta, no, es renta. Bueno, acá lo mismo. Esto claramente era un gravamen más allá del nombre que se le quiso dar. ¿El cambio en la ley de bienes personales fue suficiente? Mira, Mariana, es muy interesante tu pregunta. O sea, acá lo que hay que entender es cuando el gravamen, en definitiva, entró en vigencia, el mínimo exento era $102.000. Y si hoy lo llevamos de que Estados Unidos también tuvo inflación a lo largo del tiempo, estamos muy bajo en el mínimo no imponible, con lo cual... ¿El mínimo no imponible en dólares cuál es? Y hoy estamos, creo que en 20.000 dólares, o sea, con los 6 millones de pesos estamos hablando en $60.000, una cosa... O sea que... Perdón, 6.000 dólares, o sea, sí, son 6 millones de pesos. Tiene gente que quedó en offside y terminó pagando cuando decís yo, ¿entendés? No. Entonces, pero eso ahí tenemos que ir siempre a la inflación, ¿no, Guillermo? Sí, hoy quedó actualizable el mínimo no imponible por la inflación, pero igual sabemos que estamos bajo en el mínimo no imponible, o sea, comprende a mucha gente, a lo que comprendía oportunamente, que eran $102.000, a lo que hoy son la conversión a 6 millones de pesos, estamos con un universo de gente. Hay más gente que paga. Totalmente. En vez de menos, que era lo que se comunicaba, ¿no? Que era para beneficiar. El incremento de los 2 a los 6 millones, según estimaciones del gobierno, se le dio un beneficio a 500.000 personas. Pero si lo comparamos con el origen del gravamen, la base, o sea, la cantidad de gente que tributa es mucho más amplia. Hay casos, por ejemplo, esto se dio mucho en pandemia, que al tener acumulación de deudas, vos le debés a tus proveedores, le debés a tu personal parte del sueldo, me financio con impuestos y cumplo con mis proveedores, etcétera. ¿Por qué? Porque acá es más fácil de arreglar, la tasa de interés es más baja que pagar otro tipo de obligaciones. ¿Eso es real? ¿De hecho es así? Hoy la tasa de promedio, o sea, de intereses resarcitorios de Estado está en el 40%. Eso es 3,36 la tasa mensual de intereses resarcitorios. Cualquier negocio que tengas que refinanciar es mayor al 40 seguro. Con la inflación del 55 que va a ser este año, es complejo, ¿no? Sí, o sea, esa es la tasa de interés resarcitorio que tiene el fisco y de nuevo, siempre hay que intentar de que la norma sea cumplible y que la gente lo pueda llegar a pagar. Si uno pone muy alto los gravámenes o de alguna manera la tasa de intereses resarcitorios muy alta, lo que estoy obligando es a la gente a dejarlo de pagar y eso es lo que siempre el Estado tiene que tratar de evitarlo. Las normas hay que hacerlas de manera que puedan ser cumplidas. O sea, si una norma no puede ser cumplida y el propósito por el cual se la sancionó, deja de tener... Vos sabés que, esto lo digo yo, no te involucro, yo creo que está todo hecho adrede. Está hecho adrede para que la gente salte a la informalidad, si no esto explotaría la gente y ellos necesitan cobrarle a los que pagan, seguro, ¿entendés? Entonces la informalidad mantiene esta economía atada sostenida con alfileres, Guillermo. Parece a mí, No. Sí, hay un tema que es, y hay que comprender lo que, refraseando tal vez lo que decía con anterioridad,
Más impuestos no quiere decir más recaudación. Hoy Argentina está muy alto, la dirigencia política tendría que revisar alternativas para reducir la carga tributaria y evitar que la gente pase la informalidad. Acá hay un claro ejemplo, que es la ley de promoción del software. En su momento se dio una tasa y hoy de hecho se sigue dando, pero no con el beneficio anterior, que fue una reducción importante en el impuesto a las ganancias. Y si uno lo mira a lo largo del tiempo, fue beneficioso para la Argentina. Hoy Argentina es líder en materia de tecnología y eso claramente estuvo vinculado porque en su momento se le dio un beneficio fiscal. Sí. Entonces a veces hay que pensar que bajando la carga tributaria se incentiva el desarrollo de las actividades y en definitiva es algo que le sirve a toda la gente. Guillermo, hay algunas localidades, como se me viene a la cabeza ahora Capitán Sarmiento, que el año pasado bajó los impuestos y lo que explicaba el intendente es que recaudó más. ¿Hay otros ejemplos así de provincias o de lugares en Argentina donde decidan bajar los impuestos y que justamente se dé esto de que se recaude más? Mirá, sucede acá en el ámbito de la capital. Tenés la zona de Parque Patricios, que se ve de alguna manera la zona que uno dice TIC, las empresas de tecnología, se radicaron. Ahora hay una nueva ley que está vinculada con proyectos inmobiliarios en el ámbito del microcentro. O sea, cuando uno reduce la carga impositiva, permite que los capitales accedan a esa actividad y empiecen a desarrollarse. Entonces ahí una de las formas a veces de incentivar la economía también es bajando la carga tributaria. Y de nuevo, no siempre más carga tributaria significa más recaudación. A veces menor carga tributaria impacta en más recaudación. Bueno, ahí se está llevando adelante una asamblea el sector agropecuario por el tema retenciones. ¿Fueron ahí? ¿La retención es un impuesto? Todo queda comprendido en el ámbito de los tributos, o sea, después hay especificaciones técnicas que a la audiencia, la verdad, no están en una clase pero de impuestos. esto es simple, es decir, bueno, el productor en vez de recibir 100, recibe 30, 40, los 60, pero el resto queda en el fisco, en el gobierno. ¿Eso qué es? Un impuesto. Es un tributo. O sea, si vos querés, Eduardo, una depreciación técnica, es un tributo. Todo lo que el Estado está cobrando, en definitiva, se cataloga como tributo. Para la audiencia son impuestos, vamos a decir la verdad. O sea, es 10 felicitado, es decir, una retención, una contribución social es impuestos, para la audiencia es 10 felicitado. En el ámbito técnico es otra cuestión, pero hay que entender que todo lo que se está quedando en impuestos para el común denominador son impuestos. Vos sabés que yo creo que en Argentina no tanto cuestionamos el pago de impuestos como el destino que se le da a ese dinero. Ahí está el problema, de qué hacen con nuestro dinero, porque si vos decís, estoy pagando impuestos altos, como pasa en el mundo, se paga fuerte, no sé tanta cantidad, pero ahora vos tenés el mejor transporte, la mejor salud, tenés la mejor seguridad, ahí está el punto. Pero ahora no lo que pago, sino que no vuelve y el malgasto. Porque tenés que pagar doble. Porque después hoy tenés que pagar todo lo demás. Bueno, hoy sí, ¿no? Pero digo, cuestionamos eso, el mal gasto, ¿qué se hace? ¿Coincidís, Guillermo? Mirá, Eduardo, acá algo que sucede en Argentina es que la gente efectivamente cuando está en la góndola, cuando está en la línea de cajas, está en el comercio, no sabe cuánto está pagando de impuestos, como sí sucede en otros países. Eso es algo importante a tener en cuenta porque la gente no tiene noción de cuánto está pagando, supongamos, en el IVA. En otros países, el impuesto que voy a usar una precisión técnica, un impuesto a la venta, como podría ser impuesto a valor agregado, vos sacan el ticket, no lo ves. O sea, en otros países vos vas, comprás y antes de que te digan el total, ves el impuesto a valor agregado. Claro. Eso en la Argentina no sucede. Y para mí eso debiera ser modificado para que la gente, en definitiva, sepa cuánto está pagando. ¿Por qué no se lo muestra? Porque surge un paradigma que dice que si la gente lo supiese, transaccionaría ese Claro, grado. porque aumenta el combustible, 60% es impuesto. Aumenta, pero aumenta también los impuestos. ¿Sabes? No es que digo, descuento el impuesto, lo mantengo, lo bajo y vos pagás como usuario. Auto, compras un 0 kilómetros, 48%, me lo dijeron esta semana presidente de una compañía. Dice, Eduardo, el 48% del auto que vos compres es impuesto. Así es, la carne es el 29%, el indumentario es el 55%, o sea, hay muchos informes que están disponibles hoy en el mundo de Internet, están disponibles, se pueden acceder y uno puede tomar conocimiento. Pero sería importante que la gente pueda conocer, como sucede en otros países, cuál es la carga tributaria al momento de la compra en los gravámenes que uno puede llegar a conocer. ¿Y qué ganaríamos con eso? Amargarte en el momento que compras ahí el salamín y el queso, digo, porque
te amargaste ahí. También le permitiría a la gente saber o tener la posibilidad, hay determinados productos en góndola que tienen tratamientos diferentes en el impuesto a valor agregado. Le permitiría a la gente definir qué producto, qué no producto estar comprando. Pero el problema es la empresa, o porque, a ver, el impuesto lo carga de acuerdo al producto. La empresa no tiene nada que ver. El fabricante de chacinado, el fabricante de azúcar, el de yerba no tiene nada que ver. No, o sea, eso es una disposición del fisco que establece que el ticket del consumidor final ve el precio total. O sea, y ahí es donde yo digo, para mí debiera mostrarse cuánto uno está pagando de impuestos en la línea. Pero si le aplica más impuesto a la yerba que a los fideos, yo voy a dejar de comprar yerba por los impuestos y estoy perjudicando al sector en definitiva. Sí, pero la norma después, Eduardo, contiene, o sea, reducciones de alícuotas o exenciones en determinados productos de la línea básica. Y después también, ¿qué te permitiría? Que si vos hoy tenés un determinado precio y vos sabés de impuestos y en un momento querés generar una reducción del precio, vía impuestos podés generar la reducción del precio del producto. Entonces, hay algo que en materia tributaria se llama, que es transparencia fiscal, que es poner a disposición de la gente la información tributaria. Yo te quiero aprovechar al máximo y gracias por visitarnos. Explícame, no te estoy hablando de evadir, pero explícame cómo podemos lograr pagar menos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le tenemos que decir al contador? Por mí es el mejor amigo contador, pero hay detalles que se le escapan. Decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Eduardo, hay una publicación mía en el diario La Nación, en donde yo mencionaba de que la planificación fiscal de alguna manera es un proceso tendiente a reducir de manera legal la carga tributaria. Una de las situaciones que vos decías era aplicar todas las deducciones que te permite el impuesto a las ganancias, por ejemplo, cuarta categoría. Otra situación es tener determinados bienes hacia fin de año que la norma le da un tratamiento preferencial. O sea, después también uno puede, en definitiva, tener dos caminos desde el punto de vista de la ley, porque la ley da muchos beneficios. En el caso de una empresa, tiene posibilidades de reconocer una venta desde un punto tributario al momento cero o diferido conforme se van cobrando las cuotas. Entonces, la norma contempla muchas posibilidades, da opciones para bajar la carga tributaria. Lo único que hay que hacerlo es conocer esa posibilidad y aplicarla. Brillante. Lástima que tenemos que pagar impuestos. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Y muchísimas gracias. Bueno, es así. Bueno, ¿viste? ¿qué vamos a hacer? Es un buen tributarista, pues terminamos sonriendo todos.